Hola, hola, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir la receta de las serpentinas venezolanas o rollitos de pan de sándwich, además de unos sanduchitos que quedan deliciosos y son ideales como pasapalos, pasabocas o bocaditos en fiestas o reuniones. Y tal como se los había ofrecido, los vamos a estar preparando con la salsa agridulce de pimentón que preparé en días pasados. Y vamos a necesitar pan de sándwich, ya sea cortado en rebanadas o estilo sanduchón si lo consiguen de esa manera. Le vamos a quitar la corteza a cada uno, el pan que esté fresco, que esté suave, y una vez que ya los tengamos sin corteza, en un papel aluminio o en un papel film o en una bolsita plástica, vamos a colocar en línea 4 rebanadas de pan y creo que de aquí en adelante el video se explica solo. Esto lo estamos haciendo porque yo acá no consigo el pan de sanduchón. Si tú lo consigues, pues te vas a ahorrar estos pasos. También es importante que el pan que estés utilizando sea suave, que esté fresco, porque de lo contrario te va a tocar humedecerlo solo un poco con un poquito de leche. Tomarías una brocha y lo pincelas para que se humedezca. Ya una vez tengamos así formado, digamos, el pan de sanduchón, vamos a esparcir una ligera capa de la crema agridulce de pimentón o la salsa agridulce de pimentón, pero no debe ser en exceso porque entonces luego se nos puede romper el pan. Seguidamente le vamos a colocar las rebanadas de jamón, pero debemos cortarlas a que queden del tamaño del pan de sándwich y sin llegar hasta el final. Y luego volvemos a agregar otra ligera capa de la crema de pimentón. Esto es para que pueda pegarse una vez vayamos a enrollar. Y ahora vamos a ir enrollando ejerciendo presión pero sin llegar a romperlo, tal como estás viendo acá en la pantalla. De igual manera puedes jugar con los sabores y colores, puedes colocar una rebanada de queso amarillo, una de queso mozzarella y una de jamón y se va a ver muy bonito, además de sabroso. Y una vez hecho el rollito lo vamos a envolver como si fuera un caramelo y lo vamos a llevar a refrigerar para que se compacte bien el relleno y también los sabores. Mientras eso ocurre, mientras está en refrigeración, seguimos con esta idea. Esta sería la opción de los sanduchitos. Yo te sugiero armarlos tal como estás viendo acá. La verdad que el sabor es increíble. También puedes jugar colocándole jamón y queso amarillo, jamón y queso mozzarella, colocándole una hojita de lechuga, como tú desees. Los puedes hacer. Con esta salsa créeme que queda delicioso y les encanta, sobre todo a los adultos. Siento que los niños de pronto no tanto, es un pasapalos más para adultos que yo te invito a que pruebes. El jamón también lo vamos a cortar del tamaño de cada rebanada de pan y lo vas a armar como estás viendo acá en pantalla. En este caso el pan no lo vamos a aplanar, lo vamos a utilizar tal cual, pero sí debemos quitarles los bordes o corteza con un cuchillo de sierra preferiblemente. Y si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias de corazón y también invitarte a ver todas las otras opciones de pasapalos que ya he compartido en otras ocasiones. Una vez armados los sándwiches, deberías envolverlos ya sea con papel aluminio o film y refrigerarlo al menos 2 horas, ya que de esa manera va a ser mucho más fácil poder cortarlos. Utiliza un cuchillito de sierra que corte muy bien para que te salga perfecto. Finalmente, yo voy a agarrar esta tirita de jamón, que es de la misma que corté para poder llevarlo al tamaño del sándwich, y con un poquito de salsa lo cierro y lo coloco arriba. Le pudieras colocar medio tomate cherry, una aceituna, un pedacito de lechuga con tomate para que se vea más bonito. Y ahora sí, luego de haber refrigerado la serpentina, vamos a proceder a cortarla. Quiero comentarles que hay personas que en vez de refrigerarlas, las colocan arriba, las colocan en el congelador por lo menos 6 horas y de esa manera es que las consumen. Ya eso queda a gusto y elección de cada quien. Yo las he probado de las dos maneras y ambas me encantan. Ya para cortar normalmente se le quita lo que es el rabito o el culito y luego se va cortando. Puedes medirla y dividirlas en partes iguales. Yo me voy guiando por mi dedo meñique y con un cuchillo de sierra trato de hacer un corte limpio hasta abajo. Y de la misma manera vamos a proceder hasta terminar con todas las serpentinas que hayamos realizado. Y si es primera vez que estás por acá y te estás preguntando dónde está la receta de esa salsa de pimentón que ella está utilizando, te cuento que ya esa la hice en otro video y al final te voy a dejar la tarjeta que se llama Cómo hacer salsa de pimentón agridulce para que toques en ella y vayas a verla. Y para servirlos a mí me gusta atravesarle un palillito o mondadiente porque es más fácil de poder repartir. Yo espero realmente que les haya gustado estas opciones que les acabo de ofrecer.
Los invito por favor a tocar en cualquiera de las tarjetas que les está apareciendo porque los va a llevar a muchas más opciones deliciosas, fáciles y económicas. Si no te has suscrito, por favor, este es el momento para que te suscribas y actives la campana de notificaciones en la opción de todas. Regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales. Gracias por haber estado aquí. Chao, chao.